I commence my message this morning with a Quisiera question. comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Alguna vez han salido de vacaciones con toda su familia? Si no lo han hecho aún, tendrán grandes sorpresas cuando lo hagan. Hace algunos años, mi esposa y yo, junto con nuestros hijos, sus cónyuges y nuestros nietos, fuimos a Disneylandia en California. Una vez que entramos a ese famoso lugar, todo el grupo corrió hacia la atracción más nueva, donde nos sentamos en un cohete espacial simulado. De pronto el vehículo entero comenzó a vibrar violentamente y me pareció que una voz mecánica anunció que experimentaríamos una gran turbulencia. Nunca he regresado a esa atracción porque ya tengo más que bastante con toda la turbulencia que puedo soportar cuando viajo en avión de un lugar a otro para cumplir con mis responsabilidades. Después de recuperarnos por unos momentos, fuimos a otro de los juegos llamado Splash Mountain, donde tuvimos que permanecer en una larga línea para poder entrar. Por los altavoces se dejaba oír esa canción popular que dice Zippity-doo-dah, zippity-day. Oh, qué hermoso y magnífico día, bajo la cálida luz del sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces llegó el momento en que tuvimos que embarcarnos en un bote que nos llevó por un canal casi vertical que provocó la gritería de todos los que iban a bordo cuando pasamos por debajo de una cascada y nos deslizamos hasta una laguna artificial. Antes de que nos detuviéramos, noté un letrero que, declarando una profunda verdad, decía: no puedes esconderte de los problemas. No hay lugar para ello. No he logrado olvidar estas palabras. No solo corresponden a aquella atracción en Disneylandia, sino también a nuestra existencia terrenal. La vida es una escuela de experiencias, una época de pruebas, y vamos aprendiendo a medida que soportamos nuestras aflicciones y nuestras penas. Al meditar en cuanto a las circunstancias que experimentamos, aún las enfermedades, los accidentes, la muerte y muchos otros problemas, bien podríamos decir como Job en la antigüedad, el hombre nace para la aflicción. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, piadoso en su conducta, próspero en cuanto a fortuna. Job debió encarar una prueba que podría destrozar a cualquiera, privado de sus posesiones, burlado por sus amigos, afligido por los sufrimientos, quebrantado por la pérdida de su familia. Le sugirieron que maldijera a Dios y se muriera. Pero él resistió esa tentación y desde la profundidad misma de su alma noble declaró: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Yo sé que mi Redentor vive. Job conservó la fe. Podemos estar seguros de que jamás ha vivido persona alguna que haya estado completamente libre de sufrimientos y tribulaciones, y que haya habido un periodo en la historia de la humanidad en que no se padeciera de confusiones, ruina y miseria. Cuando el sendero de la vida toma una vuelta atroz, es posible tentarse a preguntar: ¿por qué me sucede a mí? La autoincriminación es una tendencia común, aun cuando no tenemos control alguno sobre las circunstancias. A veces nos parece andar por un túnel interminable, o que el amanecer no logra disipar la oscuridad de la noche. Nos sentimos rodeados por el dolor de corazones quebrantados, el desengaño de sueños destrozados y el desaliento de perdidas esperanzas. Y recitamos la plegaria bíblica: no hay bálsamo en Galaad. Nos sentimos abandonados, descorazonados y solos. A todo aquel que desespera, quiero sugerirle la aseveración que encontramos en Salmos: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cada vez que nos inclinamos a sentirnos abrumados por los golpes de la vida, tenemos que recordar que otros han pasado por las mismas cosas, han perseverado y al cabo han logrado recuperarse. Parece haber una provisión inacabable de problemas para muchos. Nuestro dilema es que con frecuencia esperamos soluciones instantáneas y nos olvidamos de que generalmente se nos requiere la virtud celestial de la paciencia.
¿Les resultan acaso familiares algunos de los siguientes problemas? Niños discapacitados, el fallecimiento de un ser amado, la pérdida de nuestro empleo, nuestra falta de habilidades, un hijo o hija desobediente, las enfermedades mentales o emocionales, accidentes, divorcios, abusos, deudas en exceso. La lista es interminable. En nuestro mundo actual suele manifestarse una tendencia a sentirnos separados, aún aislados, del donante de todos los dones generosos. Nos preocupa andar solos y preguntamos, ¿qué podemos hacer? Lo que al fin nos proporciona consuelo es el Evangelio. Del lecho del dolor, de la almohada empapada de lágrimas, nos levanta hacia los cielos esa divina aseveración y promesa hermosa que dice, no te dejaré ni te desampararé. Dicho consuelo es inapreciable a medida que recorremos el sendero de la vida terrenal, con todas sus vueltas y confluencias. Es muy raro que esa aseveración se nos comunique con letreros centelleantes o a gritos. El lenguaje del Espíritu es más bien algo suave, tranquilo, que eleva el corazón y serena el alma. Confiemos nuestros problemas al Señor y recordemos que la sabiduría de Dios le parece locura a los hombres. Pero la lección más significativa que podemos aprender en la vida mortal es que cuando Dios habla y el hombre le obedece, ese hombre siempre tendrá la razón. La experiencia de Elías Tisbita ilustra muy bien esta verdad. En medio de una terrible plaga de hambre, de sequía, de sufrimiento y quizás aún de muerte, vino a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías no dudó del Señor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo allí leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella no contradijo la improbable promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Volvamos rápidamente las páginas de la historia hasta aquella noche tan especial en que los pastores velaban por sus ovejas y oyeron la santa anunciación. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Con el nacimiento del niño de Belén se manifestó un don maravilloso, un poder más fuerte que las armas, una riqueza más duradera que las monedas del César. La anhelada promesa predicha se había cumplido. Cristo, el niño, había nacido. Los sagrados registros revelan que el niño Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tiempo después, un discreto pasaje menciona que él anduvo haciendo bienes. Desde Nazaret y a través de todas las generaciones, nos ha llegado su ejemplo excelente, sus valiosas palabras, sus actos divinos. Esto nos inspira la paciencia para soportar las aflicciones, la fortaleza para resistir los pesares, el valor para encarar la muerte y la confianza para aceptar la vida. En este mundo caótico,
este mundo de problemas e incertidumbre, nunca hemos necesitado más desesperadamente la guía divina. Las lecciones de Nazaret, de Capernaum, de Jerusalén y de Galilea trascienden las barreras de la distancia, el transcurso del tiempo y los límites del entendimiento, al brindar la luz y el camino a nuestro corazón. Más adelante se encuentran el jardín de Getsemaní y la colina del Gólgota. El relato bíblico nos revela que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, oró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué sufrimiento, qué sacrificio, cuánta angustia debió padecer para expiar los pecados del mundo. Para nuestro beneficio, una poetisa escribió: en la juventud, cuando la tierra misma nos parece abundar en regocijo, y el alma se alegra y el corazón rebosa, y no hay ni sombras que nos entristezcan, no imaginamos, pero existe, sí, allá a lo lejos, bajo los cielos, un jardín llamado de Getsemaní, con senderos suaves, frescos arroyuelos, con puentes que cruzan los frágiles sueños, detrás de la bruma de los años tristes, detrás de la fuente de lágrimas secas, existe el jardín que, si se lo busca con ánimo, fe y perseverancia, abrirá sus puertas al desalentado para darle paz, solaz y consuelo. La misión terrenal del Salvador del mundo se acercaba a su fin. Adelante le esperaban la cruz del Calvario y los actos depravados de aquellos que procuraban la sangre del Hijo de Dios. Su divina respuesta fue una sencilla pero profundamente significativa oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y concluyó así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, el gran Redentor expiró. Lo sepultaron en una tumba. En la mañana del tercer día se levantó de ella y fue visto por sus discípulos. Las palabras que han perdurado desde ese extraordinario acontecimiento a través de los anales del tiempo y traen consuelo, certidumbre, bálsamo y confirmación a nuestras almas, fueron estas: no está aquí, pues ha resucitado. La resurrección pasó a ser una realidad para todos. La semana pasada recibí de Lawrence M. Hilton una carta repleta de fe. Quisiera compartir con ustedes este relato en cuanto a la superación de una tragedia personal, gracias a la fe invariable. En 1892, Thomas y Sarah Hilton, los abuelos de Lawrence, fueron a Samoa, donde al llegar Thomas fue apartado como presidente de misión. Habían llevado con ellos a su pequeña hija, y allá, mientras servían a la misión, les nacieron 2 hijos más. Los 3 hijos murieron trágicamente en Samoa, y en 1895 los Hilton regresaron a su hogar. David O. McKay era amigo de la familia y se sintió muy triste por la tan lamentable desgracia. En 1921, como parte de una gira mundial para visitar a los miembros en muchas naciones, el elder McKay se detuvo en Samoa, siendo acompañado por el elder Hugh J. Cannon, y antes de emprender el viaje, él le había prometido a la hermana Hilton, quien a la sazón era viuda, que visitaría personalmente las tumbas de sus 3 hijitos. Deseo leerles la carta que entonces le escribió desde Samoa. Querida hermana Hilton,
Al caer sobre las palmeras los últimos rayos del sol, en la tarde del miércoles 18 de mayo de 1921, 5 de nosotros permanecimos con la cabeza inclinada en el pequeño cementerio de Fagali. Estábamos allí, como recordará, respondiendo a la promesa que le hice antes de partir. Las tumbas con sus lápidas se encuentran bien preservadas. Le envío aquí una copia de las notas que tomé allí. Janet Hilton nació septiembre 10, 1891. Falleció junio 4, 1892. Descansa, querida Jenny. George Emmett Hilton nació octubre 12, 1894. Falleció octubre 19, 1894. Que tu sueño sea en paz. Thomas Harold Hilton nació septiembre 21, 1892. Falleció marzo 17, 1894. Descansa al pie de la colina. Al contemplar esas 3 pequeñas tumbas, traté de imaginar lo que usted debe haber experimentado como madre aquí en Samoa. Al pensar en ello, me pareció que las pequeñas lápidas eran un monumento, no solo a las criaturitas que dormían bajo las mismas, sino también a la fe y devoción, a los principios eternos de verdad y vida de su madre. Sus 3 pequeñitos, hermana Hilton, en elocuente y sincero silencio, continúan llevando a cabo la noble obra misional que comenzaron hace casi 30 años y continuarán haciéndolo en tanto que existan manos bondadosas que cuiden su última morada terrenal. Y el poema Manos amorosas les cerraron los ojitos, manos amorosas les cruzaron las manitas, manos extrañas sus tumbas hoy adornan, muchos extraños les aman y les honran. Tofa, soy Juan. Goodbye, adiós, David O'Mackey. Este emotivo relato transmite al corazón apesadumbrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Señor, es nuestro Redentor y Salvador. Él guió al profeta José Smith y hoy guía a su profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. De su veracidad doy mi testimonio personal. Ruego que podamos encarar bien nuestros pesares, sobrellevar nuestras cargas y superar nuestros temores, tal como lo hizo nuestro Salvador. Yo sé que Él vive. En nombre de Jesucristo. Amén.